Presentación tabla de frecuencia. Hola, en el día de hoy vamos a presentar un video tutorial a cargo de Felipe Delgado, Henry Quintero, Carolina Curacas y Rodrigo Lozano. Las tablas de frecuencia son herramientas estadísticas que nos sirven para agrupar datos cuantitativos de una forma ordenada. En este caso tenemos 160 datos. Calculamos el número de intervalos con la siguiente fórmula: 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es el número total de los datos, o sea 160 datos. Realizamos la fórmula y aproximamos el resultado al siguiente número entero. Ahora hallaremos el rango, que es el dato mayor menos el dato menor. En este caso el dato máximo es 24 y el menor es 10. Entonces el resultado será 14. Luego hallamos la amplitud del intervalo, que está dada por la siguiente fórmula: rango sobre número de intervalos. En este caso el rango es 14 y el número de intervalos es 9. La operación dará 1,55 y este lo aproximamos al entero siguiente, o sea 2. Luego realizaremos el ajuste del rango, cuya fórmula es amplitud del intervalo por el número del intervalo. En este caso, la amplitud del intervalo es 2 y el número del intervalo es 9. Esta operación dará 18 y a este resultado le restamos el rango anterior, que es 14. Esto dará como resultado 2. Este resultado se lo sumaremos al dato máximo y se lo restaremos al dato mínimo. Entonces sería 24 más 2 igual 26 y 10 menos 2 igual 8. A continuación desarrollaremos el tallo y hoja de nuestra tabla de frecuencia, donde el tallo es el primer entero y la hoja los decimales. Entonces los tallos son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y la hoja son los decimales que existen entre cada número entero. Ya obtenido el tallo de hoja, realizaremos la tabla de frecuencia. Primero que todo, para realizar una tabla de frecuencia debemos observar detenidamente los datos recolectados. También debemos organizar de menor a mayor los datos. Después de tener el conteo de los datos y organizarlos de menor a mayor, tenemos que contar la cantidad de veces que se repite un dato para poder hallar la frecuencia absoluta. Ya encontrada la frecuencia absoluta, el paso siguiente sería dividir cada frecuencia absoluta por la cantidad de datos, en este caso 160 datos, para así hallar la frecuencia relativa. Para la frecuencia absoluta acumulada sumamos el primer valor de la frecuencia absoluta por el segundo y así sucesivamente hasta llenar toda la columna. La frecuencia relativa acumulada se halla sumando el primer valor de la frecuencia relativa por el segundo y así sucesivamente hasta llenar esta columna igual que la frecuencia absoluta acumulada. Luego hallamos la marca de clase sumando las parejas de datos agrupados al principio de menor a mayor y lo dividimos por la amplitud del intervalo, o sea 2. Después, en la siguiente columna debemos multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Para la siguiente columna debemos hallar la media, cuya fórmula es sumatoria de y por ni dividido el número de datos. Una vez hallada la media, restamos este valor a cada uno de los valores de la marca de clase. El siguiente paso es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia relativa y luego hacemos la sumatoria de esta columna. Para la columna ZI-NI debemos multiplicar los datos hallados anteriormente en la columna del ZI por los datos de la frecuencia absoluta.
En la siguiente columna, ZI al cuadrado, será coger los datos de ZI y elevarlos al cuadrado. Después los resultados de esta columna los multiplicaremos por la frecuencia absoluta, o sea, ZI al cuadrado por NI. Luego pondremos de nuevo la columna ZI y otra vez la multiplicaremos por la frecuencia absoluta en otra columna, y estos valores serán positivos. Luego pasamos a restar la marca de clase por la mediana, y en la siguiente columna hacemos lo mismo, pero después lo multiplicaremos por la frecuencia absoluta. En la siguiente columna, ZI a la 3, elevaremos los valores de ZI al cubo. Algunos valores darán negativos por la ley de signos. Luego, en la siguiente columna, multiplicamos los valores de la columna anterior por la frecuencia absoluta. Luego haremos lo mismo en las dos últimas columnas, solo que lo elevaremos a la 4, y los datos serán positivos, ya que todo número elevado al cuadrado da positivo. Para hallar la media